Un cyborg del futuro, un humano del futuro, una chica de los 80, punks, policías, jefe negro, músculos, armas, ciencia ficción, terror, slasher, persecuciones, animatronic de Arnold, stop motion, bucles temporales. Esto es The Terminator, el peliculón del director de Piranha 2. Los 80, una de las décadas más raras de la historia. Nos encantaban los fisicoculturistas, las luces de neón, el synth pop, la ciencia ficción, el terror, la violencia, los desnudos, los karatecas, los soldados, los justicieros, los aviones, los anteojos de sol, la fafafa. Había que plantar cara al comunismo, pero hasta los comunistas eran piolas. Era todo muy gay, pero con pelotas. Cuenta la leyenda que James Cameron, un ignoto director de cine que ansiaba ser el rey del mundo, concibió la idea de The Terminator tras sufrir una serie de horribles pesadillas en un hotel. Seguramente soñó con la dimensión desconocida, con Westworld y con Saturno 3, porque la película toma cosas de todas ellas. La historia es la siguiente. Una inteligencia artificial, Skynet, se revela y crea un ejército de robots para esclavizar a la humanidad, exterminando a parte de la misma y desatando un apocalipsis global. Pero los humanos forman una resistencia, liderada por un tal John Connor, que amenaza con derrotarla. La IA decide entonces enviar al pasado a un T-800, un cyborg de infiltración, para asesinar a la madre de John Connor y evitar su nacimiento. La resistencia hace lo propio, enviando un soldado llamado Kyle Reese para protegerla. Con esa sencilla premisa, James Cameron, que había mostrado un gran talento en el apartado técnico y artístico en películas de bajo presupuesto, bajo la tutela de Roger Corman, dirige un film terrorífico, oscuro y angustiante, que lo catapultará al estrellato y lo convertirá finalmente en ese rey del mundo que ansiaba ser. En el papel del T-800 tenemos a Arnold Schwarzenegger, que había brillado en la gloriosa Conan el Bárbaro de John Milius, y que había saltado a la fama como fisicoculturista. En un primer momento se pensó en él como el protagonista humano, pero Cameron se dio cuenta enseguida de que estaría mucho mejor en el papel del indestructible cyborg asesino. Arnold, con campera de cuero, anteojos negros y escopeta en mano, resultaba tan implacable como aterrador. El protagonista humano, Kyle Reese, sería interpretado por Michael Biehn, que había audicionado para el papel del T-800. Este actor no era el más talentoso del mundo, pero su mezcla de rudeza y de fragilidad personifica a la perfección al soldado del futuro desesperado, medio lunático y enamorado de la foto de la mamá de su líder. Como Sarah Connor tenemos a Linda Hamilton, que estaba preciosa en el papel de una chica inocentona de los 80 destinada a salvar a la humanidad. Era una actriz casi desconocida que había soñado con ser arqueóloga y la que aporta el mayor talento interpretativo dentro del reducido elenco. Comienza como la típica damisela en apuros, pero termina con destellos de la gran heroína en la que se convertirá. James Cameron había trabajado en los efectos especiales de Fuga de Nueva York, el peliculón de John Carpenter, siendo influenciado por el aspecto visual de aquel gran director. Contaba con un presupuesto de apenas $6 millones, que fue casi todo a los efectos especiales y a las espectaculares persecuciones. No necesitaba más, porque la película se sostiene por su excelente guión, al que no le falta ni le sobra nada. Los 80 eran así, los diálogos justos, las palabras justas, sin prólogos ni epílogos interminables, sin sobreexplicaciones. Todo era contundencia pura y dura, no como los bodrios que se hacen hoy. La película fue filmada de noche casi en su totalidad, lo que le da una atmósfera noir y asfixiante, como si las pesadillas de Cameron se hicieran realidad. Funciona como un slasher, la del típico asesino sobrehumano que no puede ser detenido por nada. Pero Cameron, al darle un sofisticado toque de ciencia ficción, impide que la película caiga en el género de terror, configurando una salvaje fábula cyberpunk. La impresionante violencia, la ausencia de emociones en el T-800, las constantes persecuciones y que nadie crea en la historia de viajes temporales que cuenta Kyle, funcionan como una maravillosa pieza de ingeniería a nivel guión. Sin embargo, es en la parte final donde Cameron muestra todo su genio, cuando el esqueleto metálico del T-800 se adueña de la pantalla y nos entrega una serie de secuencias memorables, esas que explotarían la taquilla en su momento. Y es que la narrativa de la película cuenta con un ritmo muy preciso, y cada vez que se detiene para desarrollar la historia y los personajes, irrumpe con una gran escena de acción que impide el aburrimiento. The Terminator dio inicio a una interminable saga, que solo nos obsequiaría una secuela buenísima, Terminator 2, también de James Cameron. Las demás irían decayendo en calidad hasta llegar al ridículo. A pesar de ser tan violenta y aterradora, era la clase de película que los niños de los 80 amábamos y con la que jugábamos.
Disney no sabía qué hacer con nosotros, así que no hacía nada, y pronto tendríamos a mano el anime japonés para que nadie osara domesticarnos con sirenitas y kung fu pandas. The Terminator es el James Cameron que más me gustaba, el que choqueaba al espectador, el que encajaba como anillo al dedo con esa cofradía de visionarios liderados por Ridley Scott, John Carpenter y David Cronenberg, los chicos malos de la ciencia ficción. Nos daría otras 2 obras maestras, Aliens y Terminator 2, antes de convertirse en oceanógrafo y viajar al recontrafondo del mar. Y claro, produciría mi queridísima Alita. Te amo, Cameron.